lavado hoy día mi agua. eh, Viendo lo que es el Ay, qué proceso horrible. contable, ¿verdad? Habíamos comentado de esto a grandes rasgos, ¿no? Entonces estuvimos desarrollando lo importante que es, Ese ya. ¿sí? Dado que Esa profesora todo es ya, o sea, automático, parece ¿verdad? que Solamente sabía en que le tres iba a ir momentos nada. intervenimos como profesión manualmente. Primero, en la identificación de documentos, Y es decir, en el nadie, registro contable no, inicial. pues, nadie ha Uno, llevado, dos, una nomás ha en el llevado. momento de los ajustes o regularizaciones Para la contables, próxima que le se voy llaman a ahí. decir. Y tres, en la preparación y Pero presentación de no estados es que ella financieros. les Tres haga momentos pintar, les hacer, haga hacer, o no, hacer nada nuestro sabe trabajo ella. manualmente, sí. El resto es automático, ¿no? Entonces, estuvimos repasando estos tres momentos, ¿verdad? Del desarrollo del proceso contable, identificando las Hoy día voy operaciones. a ir temprano Habíamos a identificado que son tres revisar. tipos de operaciones. Una transacción, ¿sí? Eso Donde voy a tiene ir a siete hacer. condiciones que cumple la transacción, donde dijimos que un asistente o un junior puede fácilmente reconocer una Ya te he transacción, dicho, ¿sí? esa profesora, esa es buena, a Eso, ver, los sí, dos, habíamos tres años de comentado que se pandemia me ha requiere mandado cierta maestros especialistas. experiencia para Ya, conocer esta se me contablemente rasca, ya te he suceso, dicho, que ya. los siete aspectos no se identifican de manera sencilla, fácil, no, requerimos que uno, por experiencia, puede identificarlos, ¿verdad? Y finalmente, Todos un son así. estimado es igual, ¿no? Toditos, no sé si él se Requiere, molesta digamos, no conmigo. solamente la participación del contador A ver, eso experto, sino además de de la otro mochila profesional que que nos da para sugiera fumigar. registrar Hasta eso algo, ¿no? se ha Entonces, hasta ahí confundido habíamos para quedado. qué. Grave se ha Y confundido ahí. obviamente, después de esto viene el reconocimiento contable, en comprobante contable llamado asientos de diario, ¿no es cierto? Ahí habíamos comentado. Sí, Después nada. de los comprobantes No, contables, grave se ha más confundido. adelante Cualquier obviamente orden vamos que a se dejar junte muy con la bien, pero universidad. señalar que tenemos tres tipos de Asiento comprobantes de diario. contables: Ay, comprobantes de ingreso, qué comprobantes de egreso y tanta comprobantes de vergüenza. traspaso. Tres tipos de comprobantes, ¿sí? Sí, de entrada, ya, ok. Entonces, esto vamos a dejar más adelante, en el siguiente tema creo que entra, ¿no? Después de los comprobantes vienen los registros Sí, yo ya me mayor, ¿no? canso de Los renegar ahí registros de con esa mayor son aquellos que acumulan, ¿sí? De manera, digamos, palita. La Maya va uniforme con el examen transacciones esta tarde. similares, ¿ya? Van Con tal agrupándose de que en apruebe. cuenta por Sí, cuenta, ya ¿no? me ha Entonces, dicho. eso se lo No me hace importa que apruebe, ¿no? una vez que se ha Ya no hay contabilizado y, excelencia. como les dije, el proceso es No, automático, ¿no? no. De hecho, obviamente, ustedes vamos a resolver manualmente todo eso, pero un Ya le he sistema dicho. contable lo hacen Aproba automáticamente, nomás. ¿no? Una vez que terminan los mayores, viene la preparación de balance de comprobables y saldos. También es automático, el sistema contable automáticamente el cual refleja un listado de todas las cuentas que en un año han intervenido en las operaciones que tuvo una empresa, ¿sí? ¿Y qué hacemos ahí? ¿Para qué sirve? Sirve para poder analizar, revisar cuenta por cuenta si los saldos de las cuentas que aparecen en ese listado están correctas o no, a la luz de las normas contables, normas legales, acuerdos comerciales, etc. Sirve para revisar. Eso lo revisa manualmente, uno por uno se va haciendo como checklist, ¿sí? Cuenta por cuenta, el contador va aprobando, es lo que vamos a hacer también. Obviamente, el balance mensual es automático, no es, digamos, manual, ¿no? De hecho, también vamos a aprender a hacer manualmente, ¿no? Luego bien, una vez de revisar, seguramente vamos a encontrar algunas cuentas o elementos que el saldo que está reflejando no es correcto, ¿sí? Por ejemplo, cuentas por cobrar, aparece con saldo acreedor, ¿verdad? O saldo a ver, no es correcto. Entonces, para eso sirven los ajustes, entonces, hay que hacer los ajustes. Ese es el siguiente momento donde manualmente también revisamos, ¿no? Y para comprobar traspasos para poder detectar, realizar, ajustar todas las cuentas que quieren ser ajustadas o priorizadas, ¿no? Y finalmente, una vez introducir el sistema contable, los ajustes contables, que es manual, ya emitimos o se emite el balance de suma y saldos ajustados, donde ya son los saldos finales. Esos saldos ajustados finales son los últimos que ya sirven para poder preparar los estados financieros. De hecho, ese balance de suma y saldos ajustados también es automático, ¿no? El sistema, una vez metidos los comprobantes contables, automáticamente lo va a emitir, ¿no? Y finalmente viene la preparación de las hojas de trabajo. Hoy en día tenemos como que tanto no se utiliza, pero las hojas de trabajo nos permiten, digamos, preparar, ¿sí? Preparar estados financieros, el balance general, estado de resultados, está ahí, ¿de acuerdo?
De hecho, conmigo vamos a preparar una hoja adicional que es muy importante, que se llama la hoja matricial, ¿ya? Y finalmente, con las hojas de trabajo, se elaboran los estados financieros, ¿no? O sea, los 5 estados financieros conformados por balance general, estado de resultados acumulados, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo y las notas a los estados financieros. De estos 5 estados financieros, al menos los 3 estados primeros salen de forma automática. El sistema contable emite, ¿no? Pero a su modo, a su formato, a su, etcétera, etcétera. Es decir, emite un listado de códigos, un listado de cuentas, los montos, listo. Pero no lo emite, digamos, de la forma en que quisiéramos presentarlo para usuario, para lectura, para comprensión. Entonces, existe ahí lo más complejo, ¿no? Hay la presentación de estados financieros para elaborar sus normas para elaborar esa presentación, ¿no? Pero eso ya es manual, ¿no? De hecho, el estado de flujos de efectivo apoyado, digamos, se hace en hojas adicionales, se elabora y hay que prepararlo. Y las notas, ni qué decir, es la redacción propia que cada uno debe elaborarlo, ¿sí? De cada entidad, como le parezca o como lo vea conveniente. Entonces, estos momentos manuales, es el último momento manual que sirve para poder presentar los estados financieros para los usuarios, ¿verdad? Ahí algunos pues, nos dicen, pero ahí acaba. ¿Sí? Y finalmente viene la cierre de cuentas. Es decir, todas las cuentas que utilizan durante el año hay que cerrarlos, ¿no? A eso se llaman asientos de cierre, ¿sí? Ok, con eso termina y finalmente viene la apertura de el proceso. En eso consiste el proceso contable. De hecho, ustedes y conmigo vamos a llevar a cabo adelante en la parte práctica todo este proceso contable. A esto se llama desarrollo integral del proceso contable, se llama eso. Eso vamos a elaborar, ¿ya? Con un buró, de hecho, en el libro tienen todo el buró completo, pero en la práctica vamos a hacer otro ejercicio que ustedes lo van a desarrollar como les hemos comentado, ¿verdad? Entonces, ese tema que ahorita hemos dado un pantallazo, corresponde a eso. Mejor ahora vamos al siguiente tema. Este tema ya es mucho más importante, entre comillas. ¿Por qué importante? Porque ya nos estamos metiendo a la parte con ecuaciones contables, ¿no? Esto ya hay que tomarlo más en serio porque de esto ya un poco empezamos a entender lo que es la contabilidad en realidad. Pues veamos, vamos a la lectura muy pausadamente, qué se entiende por ecuaciones contables, ¿ya? Entonces dice, la contabilidad para demostrar, dice, la igualdad persistente dentro de una empresa, la ecuación fundamental de la contabilidad, ¿ya? El mismo representa el equipo que debe acordar una exposición financiera. En este caso, es una fórmula matemática que a partir de una operación sencilla siempre la igualdad queda demostrada, siendo esta la principal preocupación de la contabilidad, como es la igualdad entre supuestos. Como cuando revisamos los principios contables, sí, ¿no? Hemos visto que uno importante es la equidad. ¿Qué es la equidad? La equidad habla de que los intereses puestos siempre deben estar iguales. En otras palabras, dice que el debe y el haber siempre deben igualar, ¿verdad? Eso quiere decir, ¿no? Pero ahorita voy a entrar al libro como tal, donde está, a ver, aquí está. ¿Qué capítulo es? Capítulo 7, ¿verdad? Entonces comparto esto en, entonces, ahí está. Entonces, clase de ecuaciones. Tenemos, dice, dos ecuaciones dinámicas y ecuaciones estáticas, ¿ya? ¿Cuáles son las estáticas? Dice, las estáticas son las que representan en un momento determinado la situación en la que se encuentra. A partir de esta ecuación, lo que se intenta reflejar es las condiciones alcanzadas hasta un momento determinado. También se denomina ecuaciones que presentan la situación en un momento determinado o de alcance. Luego están las ecuaciones dinámicas, ¿sí? Las ecuaciones dinámicas son las que representan los cambios generados durante un periodo de tiempo determinado, es decir, reflejan el desempeño que ha logrado durante ese periodo. En todo caso, están sujetos a cambios permanentes, por eso se denomina ecuaciones dinámicas, ¿no? Por ejemplo, la empresa, ¿sí? Una empresa es una unidad económica social integrada por elementos humanos, materiales y técnicos que tiene el objetivo de obtener utilidades
a través de su participación en el mercado de bienes y servicios. Para esto, hace uso de los factores productivos como ser trabajo, tierra, capital, ¿no? En términos contables, se puede señalar que es una económica aportada por un grupo de personas, bienes materiales y financieros, con el objetivo de producir algo o prestar un servicio que cubra una necesidad o por el que se obtengan beneficios, ¿no? Las empresas se pueden clasificar en distintas ópticas, ¿no? A continuación, tenemos algunos de ellos, como ser según su actividad, ¿no? Según su creación, su condición. Según su actividad, ¿cómo puede ser las empresas? Pueden ser empresas de primario, ¿no? Ser la agricultura secundaria, terciario y servicios, ¿no? Así se clasifican las empresas según su actividad. Según su constitución, pueden ser individuales, sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, cooperativas, en el marco del Código de Comercio. Según su tamaño, pueden ser las empresas Pricos, Gracos, es esto, ¿no? O sea, desde el punto de vista, digamos, de la clasificación de la administración tributaria. Desde el punto de vista que realizan las operaciones que realiza la empresa, puede ser financiamiento, aporte de capital, segunda etapa, inversiones, tercera etapa, las operaciones, ¿no? Entonces, la empresa realiza estas tres operaciones, ¿no? O sea, según las operaciones que realiza. ¿Qué dice? Una empresa conformada en alguna de las formas permitidas legalmente inicia sus actividades de acuerdo con el giro comercial para el cual se ha constituido. En este caso, debe realizar sus actividades lícitas, es decir, actividades que están permitidas legalmente, sin importar el tamaño de la empresa. Está concentrando sus actividades en tres momentos, desde el punto de vista que elemento de vital importancia en las actividades de las empresas, las que citamos a continuación. Primera etapa, financiamiento. Es decir, una de las primeras actividades o operaciones que toda empresa debe llevar a cabo es asegurarse para emprender sus actividades, es disponer de capital o efectivo. En este caso, se presentan principalmente dos fuentes de financiamiento para disponer de ese activo, que es muy importante, como ser los aportes de capital de los socios propietarios y la obtención de préstamos de terceras personas naturales o jurídicas, ¿no? Por consiguiente, una empresa primero debe asegurarse la disponibilidad del efectivo para poder empezar sus actividades, ¿no? Y la segunda etapa es inversiones, ¿no? Concluir la primera operación o la etapa, se ejecuta una empresa. Lo que tiene que decir es las condiciones de preparación para atender las actividades propias de la empresa. Por consiguiente, esta segunda etapa de actividad en importancia es proceder con las inversiones necesarias como ser compra de mobiliario, preparar las instalaciones, equipar la empresa, en otras palabras, crear todas las condiciones para el inicio de las actividades ordinarias o rutinas de la empresa. En todo este tiempo, a todo este conjunto de operaciones se le llama actividad de inversión. Conocer adquisición de elementos, mobiliario, vehículos, equipos, máquinas, etcétera, etcétera. Es decir, equipamiento, eso se llama inversión, ¿no? Establecimiento del lugar donde va a operar la empresa. Es la segunda etapa. Y la tercera etapa, que se llama operación. Es decir, finalmente, concluir las dos primeras etapas, ¿sí? Que indudablemente son fundamentales para toda empresa. La nueva actividad económica recién podrá iniciar sus actividades u operaciones propias para el cual se ha creado o se ha constituido. Este se llama, en esta etapa, digamos, es la generación de ingresos, como ser ventas, prestación de servicios, obtención de redes, etcétera, etcétera. Y, obviamente, en contraposición, genera de aspectos, ¿verdad? De fuegos solares, etcétera, todo lo que... ¿no? Entonces, esas son las tres actividades que una empresa realiza. ¿Cuáles son los recursos que cuenta una empresa? Son recursos tangibles e intangibles. Los tangibles, ¿cuáles son? Son todos aquellos activos, elementos que observamos, que se pueden tocar y se ven, ¿verdad? Los otros intangibles son aquellos que no se pueden ver y tocar, sin embargo, puede brindar beneficio económico a la empresa, como ser un nombre, un lugar, ¿no? Pero son activos. Origen de los recursos. De hecho, toda empresa tiene un origen de recursos de forma interna. Ahí se llaman financiamientos propios, como será aporte de capital, préstamos de los propietarios de la empresa, resultados, etc. Esos son recursos internos. Los recursos de financiamiento externo son aquellos que una empresa obtiene por préstamos bancarios, obtención de créditos y otras formas de endeudamiento, ¿no? Y a partir de todo eso podemos formular la ecuación de balance, ¿sí? Entonces, la ecuación de balance es una representación de igualdad, ¿ya? Que se suele denominar ecuación de situación, ecuación de las cuentas reales o ecuación de las cuentas patrimoniales
y esta igualdad expresa en una relación financiera de activos respecto al pasivo más el patrimonio, ¿sí? Como tenemos aquí. Esta es la ecuación fundamental de la complejidad. En el lado izquierdo tenemos activo, en el lado derecho tenemos pasivo, patrimonio, ¿sí? El activo son todos los derechos a favor de la empresa, ¿verdad? En pocas palabras. Pero como definición, el mal conceptual, ustedes saben qué es activo. El activo que es un recurso controlado por la entidad, resultado de hechos o sucesos del pasado, del cual la entidad en el futuro espera obtener el beneficio económico, ¿verdad? Es un activo como definición, sí tienen que repetir. ¿Qué es pasivo? Pasivo es una obligación presente como resultado de hechos económicos o del pasado, del cual la entidad para cancelar o liquidar espera ese es pasivo. ¿Qué es pasivo? Es la parte residual de los activos una vez reducido el pasivo, ¿verdad? Como definición, tal como hemos aprendido en el marco conceptual, eso no tiene que olvidarse. Entonces, la ecuación fundamental es esta. ¿Sí? De aquí parte todo. De aquí se formula el debe, el haber. ¿El debe cuál es? Es el lado del activo. El haber, ¿cuál es? El lado del pasivo y patrimonio. Entonces, por eso digamos debe haber. Siempre debe el activo en el lado izquierdo, haber en el lado pasivo y patrimonio. ¿Sí? Entonces, es como un cuadrado, como un rectángulo que tenemos, que siempre tiene que ser dividido a la mitad y todo debe ser siempre igualito. Pues es la ecuación fundamental de la contabilidad, ¿no? Entonces, aquí, de la esquematización presentada se observa una igualdad entre los que se consigna en el lado izquierdo, que son los activos, con los que se consigna en el lado izquierdo, los activos. Lo que viene ahora es simbolizar a los componentes de la ecuación de balance bajo la siguiente nomenclatura. A, llamamos activo. P, pasivo. N, patrimonio neto. ¿De acuerdo? Eso no se olviden, eso vamos a utilizar. ¿Ya? ¿Al activo qué es? Bueno, ya hemos definido el activo en el marco conceptual, ¿verdad? No vamos a redundar en la definición, pero en realidad, ¿qué es? Se denominan al conjunto de recursos con los que cuenta una empresa. Pueden ser, como ser, cambio, recursos, ¿no? Valores, o sea, todos los recursos que son activos, ¿no es cierto? Pasivo, ¿qué es? Igual, ya hemos definido el marco conceptual que es un pasivo igual, ¿verdad? Es una obligación presente, etcétera, etcétera, ¿no? Ok, no vamos a volver a repetir lo que ya hemos aprendido, ¿no? Patrimonio igual, lo mismo, ya hemos definido qué es un patrimonio, ¿no? Demostración. A ver, ¿cómo demostramos? Dice, considerando lo comentado en el punto precedente, la demostración corresponde a exponer la igualdad o el equilibrio financiero que se debe presentar a partir de la ecuación del balance, considerando adecuadamente lo referido a los componentes del activo por un lado y por otro lado a los que forman parte proporcional del patrimonio. En este cometido se enuncia el siguiente ejemplo. A ver, tenemos aquí un ejemplo. Nuestro primer ejemplo, ¿no? Dice, la empresa Almacén Puerta de la Amazonía SL, con domicilio en la localidad de Carnavi de la misma provincia del Departamento de La Paz, al de marzo del 22, dispone de la siguiente información. Dinero efectivo de 16.000, muebles valores 16.000, una movilidad valorada en 20.000, adeudo del señor Pancho López a favor del almacén, 7.000, obligación del almacén pendiente de pago a favor de Perico Pérez, 15.000, licencias, 1.000, préstamos al Banco Prodem, 15.000, aportes legales, 5.000, utilidades, 5.000. Ok, la nomenclatura, podemos formular la ecuación de balance, ¿no? Por supuesto, posteriormente, lo que viene es la organización de la información disponible del almacén del señor Pancho López, identificando a cada uno de los elementos que corresponda, como ser los que son activo, pasivo, patrimonio, respectivamente, tal como se presenta en el siguiente cuadro para luego formular la ecuación de balance. ¿Okay? Aquí tenemos, ¿no es cierto? Un listado, un detalle de lo que tenemos, los importes, qué rubro es, a qué elemento o cuenta es. Entonces aquí estamos clasificando todo lo que tenemos en efectivo. Es activo. ¿Qué elemento? ¿Cómo se llama? Efectivo en caja o la cuenta, ¿no? Tenemos muebles, ¿cuánto? 16.000. ¿Qué es eso? Activo. Elemento se llama muebles sin seres, ¿no? Tenemos movilidad. ¿Cuánto vale? 20.000. ¿Qué rubro es? Activo. ¿Qué se llama eso? ¿Qué elemento es? Vehículos, nomenclatura de cuentas, ¿no? Tenemos adeudo a Pancho López, 7.000. ¿Qué es eso? Activo. ¿Qué se llama?
Tenemos un peso total, tenemos por 15.000. Es un pasivo. ¿Qué elemento? Cuentas por pagados. Tenemos licencias, ¿sí? Por importe 1.000, que es activo. ¿Y qué se llama? ¿Qué elemento o rubro o cuenta va a ser? Licencias. Tenemos préstamos del Banco Pro de MSA por 20.000. ¿Qué es eso? Un rubro pasivo. ¿Qué elemento sería? Préstamos bancarios. Luego tenemos aportes personales por 20.000, rubro patrimonio, elemento capital unipersonal, ¿no? La cuenta. Utilidades retenidas, 5.000, rubro patrimonio, elemento resultados acumulados, ¿no? Aquí hicimos una clasificación de cuentas, ¿verdad? Entonces, así vamos explicando. Un segundito. Bien, bien, disculpa. A ver, ok. Entonces, como plan, estamos esquematizando, ¿verdad? Estamos armando. A partir, dice, de la tabulación de datos se puede formular la ecuación de balance o de situación financiera, tal como se aprecia en el cuadro siguiente, donde el lado izquierdo se agrupan los del activo, en el lado derecho se agrupan los del pasivo y patrimonio, respectivamente. De esta manera encontrar el equilibrio de igualdad, ¿no? Entonces aquí tenemos la ecuación de balance, ¿no? El lado del activo, el lado izquierdo son activos, bienes de cambio, efectivo en caja, bienes de uso, muebles esenciales, vehículos, sus importes, derechos, como se encuentra cobrar licencias, total activo, 60.000, ¿no? En el lado del izquierdo, derecho, perdón, tenemos pasivo y patrimonio, igual anotamos, ¿no? Obligaciones con terceros, por pagar, obligaciones, total, total, ¿no? Después, patrimonio, capital unipersonal, reserva legal, acumulado, etcétera, total. Tenemos también patrimonio, veces hay una igualdad, ¿verdad? Si ese monto debe igualar, por eso se llama ecuación contable de balance, se llama, ¿no? Entre el lado izquierdo con el lado derecho siempre deben igualar, nunca pueden variar jamás, ¿no es cierto? De hecho, ahorita se les parece un poco complicado a algunos de ustedes, pero más adelante cuando hagamos prácticas ya, y esto va a ser fácil, fácil, de fácil, ¿no? Así que si no la entendimos, no se preocupen, es como una como algo que poco a poco uno va metiendo en la cabeza, las formas, esquemas, montos, nombres, ¿sí? Para muchos es totalmente nuevo, obviamente, o sea, para todos es nuevo pero poco a poco las cuentas, los nombres se vienen recordando, recordando y así es. Repite, repite, repite y es experto, así es. Por eso la contabilidad es un arte, la contabilidad. Ahora, observando el cuadro anterior, dice, podemos concluir que la ecuación de la igualdad de los con relación a los pasivos y pasivos queda balanceada en todo caso, esta unidad en lo que se representa en el lado izquierdo con lo que se representa en el lado derecho. Ahora, si podemos reemplazar los valores en la simbología que tenemos, entonces tendríamos lo siguiente. Activo es igual a 60.000, pasivo igual a 30.000, patrimonio igual a 30.000, ¿verdad? ¿Sí o no? Estamos copiando este cuadrito, solo estamos cambiando los símbolos. Entonces, si tenemos la ecuación fundamental que es activo igual a pasivo más patrimonio, entonces, reemplazando valores tendríamos la siguiente igualdad, ¿verdad? Activo 60.000, pasivo 30.000, pasivo 30.000. O sea, es decir, son los valores igual. La igualdad entonces queda demostrada, 60.000 versus 60.000, ¿no es cierto? Entonces, ahora tenemos las ecuaciones derivadas. De esta ecuación principal que es activo igual pasivo más pasivo, tenemos ecuaciones derivadas, ¿no? Entonces, la ecuación fundamental, ¿sí? Se puede derivar la ecuación de pasivo. La ecuación de pasivo es, básicamente, es pasivo igual a activo menos pasivo, ¿sí? Es decir, representando la igualdad sería pasivo igual a activo menos pasivo. Destacamos pasivo, entonces tendríamos activo menos patrimonio. Entonces, reemplazando con montos, ¿cómo calcularíamos? La ecuación ahora representa que el pasivo desconocido, ¿sí? Se puede obtener a partir de los activos deducidos del patrimonio.
Ahora, utilizando el supuesto del punto precedente y suponiendo que ignorásemos el importe del pasivo, esta información la obtendríamos de la siguiente manera. Tenemos 60.000, patrimonio tenemos 30.000. Pasivo no sabemos cuánto es, pero por diferencia, despejando esta fórmula, podemos calcular el pasivo, ¿verdad? Entonces, pasando valores a esta ecuación, se obtiene el valor del pasivo. Es decir, activo 60.000, patrimonio 30.000, entonces pasivo sería ¿cuánto? 30.000, ¿verdad? Entonces, para eso sirve la ecuación fundamental. No esto hay que manejar, dominar y manejar. La otra ecuación es la ecuación del patrimonio. La ecuación del patrimonio se formula, el patrimonio neto es igual a activo menos pasivo. La igualdad se mantiene, usted se mantiene, ¿no? Representa la siguiente igualdad. Patrimonio es igual a activo menos pasivo, ¿no? Entonces, con la ecuación formulada se puede determinar el patrimonio neto. Ahora, utilizando el supuesto del punto precedente y suponiendo que ignorásemos el importe del patrimonio, esta información la obtenemos. Activo, pasivo, y diferencia, patrimonio neto, no conocemos. Entonces, aplicamos la fórmula, aplicamos el patrimonio neto, tendríamos los valores, 60.000 de activo menos pasivo 30.000, entonces patrimonio neto es 30.000, falta aquí, ¿no? 30.000, ¿no? Análisis conceptual de la ecuación fundamental, ¿sí? A ver, como análisis conceptual de la ecuación fundamental de la control, se puede concluir o aseverar lo siguiente. Un segundito, por favor. Un segundito. Primero, a ver, esto es muy importante, que se entienda conceptualmente, ¿ya? Si bien se tiene la ecuación ya formulada en primera instancia, se debe determinar siempre el activo, ¿ya? Considerando que cumpla la definición de esta, que señala los recursos controlados por entidad. Es decir, para tener la ecuación de balance, primero se determinar qué es lo que tengo, qué es lo que tengo, qué es lo que tengo, qué es lo que tengo. Activo, primero activo, siempre. Segundo, una vez cuantificado y conocido el total de los activos, lo que corresponde luego es determinar las obligaciones que tiene la entidad, es decir, los pasivos, ¿no? Entonces, en segundo momento, se debe calcular lo que debe uno. Primero, se calcula, les digo, lo que tengo. ¿Qué tengo? Tengo todo esto, oficina, muebles, computadora, no sé, celular, es lo que tengo. Eso se llama activo. Ahora, una vez que he identificado todo lo que tengo, ¿qué tengo que hacer? Ya, de todo lo que tengo, ahora, ¿qué debo de lo que tengo? Esta computadora de celular, debo también. Segundo, los tener activo. Y tercero, mira, ¿qué dice el tercero? Habiendo cuantificado tanto el activo como el pasivo, finalmente se logra determinar por simple diferencia el patrimonio, por diferencia. Entonces, tengo activo, sé cuánto es, sé cuánto debo, listo. ¿Qué me quedan por diferencia? Lo que todo lo que vemos a veces, todo, digamos, a veces vemos a un empresario que tiene unos 5 edificios, tiene autos, tiene terrenos, parece un gran millonario, pero no sabemos cuánto debe, ¿no? Entonces, para saber cuánto es su patrimonio neto, primero se cuantifica todo el activo, después la deuda, se resta y podemos ver, digamos, millonarios, Forbes sale, como su activo es 100 millones de millones o claro, así, no sé, 30 millones de dólares, por decir. Entonces, ¿cuánto es su patrimonio? 100 más 30 son 70 millones, es su patrimonio. Entonces, eso ocupa el lugar número 2, 3, 4, 5, depende, ¿no es cierto? Quién sea el primero, ¿no? Entonces, así se calcula, conceptualmente, ¿ya? Ok, ahora, en conclusión, de la ecuación fundamental de la contabilidad se puede asegurar que primero se determina el activo, luego el pasivo y por diferencia calcular patrimonio. Con eso nos quedamos, ¿de acuerdo?
Ahora vamos a ver la ecuación del patrimonio. ¿Ya? Ya hemos visto la ecuación de balance, ahora veamos la ecuación del patrimonio. ¿Qué dice? La ecuación la ecuación de resultados proviene como consecuencia de las operaciones que lleva a cabo por una empresa, ¿no? Formulación. Se denomina ecuación de patrimonio, ¿sí? Porque expresa la composición del mismo en sus partes, considerando los tres elementos más importantes como ser capital aportado, las reservas constituidas y resultados acumulados. Entonces, la ecuación del patrimonio es esta. N, el patrimonio, ¿verdad? N es igual a capital, reservas más resultados acumulados. Donde dice C representa capital, E representa reservas constituidas y LA representa resultados acumulados, ¿verdad? Entonces, así se compone la ecuación del patrimonio neto. N se compone en tres grupos: capital, reservas y resultados, ¿no? Utilizando los otros supuestos y reemplazando la dificultad de la ecuación, sería la siguiente: patrimonio, capital es 20, reservas 5, resultado acumulado 5. Total, ¿cuánto es? 30.000. Así está en el ejemplo, ¿verdad? Entonces, en consecuencia, dice, el patrimonio neto queda demostrado en su composición, que sería lo siguiente: 30.000, ¿verdad? Ok. Análisis conceptual de la ecuación del patrimonio. Para su análisis, para un análisis somero de la ecuación del patrimonio neto, hay que revisar los elementos que la componen y cómo éstas se ven constituyendo. Si bien previamente se ha calculado por simple diferencia del patrimonio neto, esto no significa que todo es al azar, más bien todo lo contrario, responde a una lógica de la ecuación fundamental de la contabilidad, que resulta de una fórmula matemática. Entonces, primero, se debe llegar a obtener por capital los socios o propietarios de la empresa, considerando que este es el elemento fundamental para el inicio de cualquier actividad organizacional, y estos datos estarán asentados en los registros iniciales de la constitución de la empresa. Segundo, una vez logrado obtener el importe del capital aportado, luego corresponde, dice, obtener o deducir de los mismos registros de la entidad el importe de las reservas constituidas. Estas pueden ser legales, estatutarias o voluntarias. Habitualmente las reservas se calculan sobre los resultados positivos logrados por la entidad en un periodo determinado. Y tercero, una vez obtenido tanto finalmente se logra determinar por simple diferencia el importe del resultado, ¿sí? Siendo este importe el resultado de las operaciones llevadas a cabo y que tiene su propia ecuación. En conclusión, la ecuación del patrimonio neto se puede aseverar que primero se obtiene de los registros del importe del capital aportado, luego las reservas constituidas, y por diferencia se obtiene o se calcula resultados acumulados. Luego tenemos la ecuación de resultados acumulados, ¿sí? La ecuación de resultados acumulados resulta de mucha importancia porque en general considera los resultados obtenidos por las operaciones efectuadas por la empresa, así como las distribuciones de los beneficios en favor de los inversionistas, y conocer el resultado del ejercicio actual. En consecuencia, se acumula. Tenemos tenemos SI más menos E más menos E. ¿Qué significa eso? Dice, donde SI representa el saldo inicial de los resultados acumulados, donde D representa las distribuciones de beneficios o ajustes que afectan a los resultados acumulados, donde RE representa el resultado del ejercicio consiguiente. Estas pueden ser ganancias o pérdidas. Entonces, utilizando datos supuestos y reemplazando la igualdad, la ecuación sería la siguiente: resultado acumulado, tenemos saldo inicial 1000, menos 10.000 y más 4.000, que sea el resultado del periodo. En consecuencia, dice, el saldo del resultado acumulado queda demostrado en su composición como sea la siguiente: resultado acumulado 5.000, ¿no? Análisis conceptual de resultados acumulados, igual, ¿sí? Entonces, primero dice, de la ecuación formulada de los resultados acumulados, en primera instancia se llega a obtener el importe del saldo inicial del mismo.
cifra que estará en los registros de la empresa si se tratase de una empresa en funcionamiento. Si fuera una empresa reciente de nueva creación, el saldo sería cero. ¿Bien? Segundo, una vez logrado obtener el importe a aplicar, luego corresponde obtener las cifras que afectaron al saldo inicial. Esto puede ser aumento de disminuciones por tres conceptos. Habitualmente puede tratarse de distribución de beneficios o dividendos. De tratarse de una empresa de reciente creación o nueva, el saldo va a ser cero. Y tercero, una vez obtenido tanto el saldo inicial como las afectaciones al mismo, finalmente se logra determinar por simple diferencia el importe del resultado del ejercicio corriente, siendo este importe el que resulte denominado del estado de resultados o los estados de pérdidas y ganancias. En conclusión, de la ecuación formulada, ¿sí?, de resultados acumulados, se puede asegurar que primero se obtiene de los riesgos contables el saldo del mismo, luego afectaciones a este saldo inicial y por diferencia se calcula el resultado del ejercicio consiguiente, ¿no? Parece un poco difícil, pero a medida que vayamos vamos a ir ejercitando, va a ser muy fácil, se van a dar cuenta que va a ser muy fácil. Luego, ecuación de resultado del ejercicio, ¿sí? Las ecuaciones de resultado del ejercicio, ¿sí?, son aquellos que implican los ingresos, gastos, costos, ganancias, así como las pérdidas, ¿sí? Formulación. Tenemos dos ecuaciones. Ecuación de la utilidad. Utilidad es igual a ingresos menos gastos. Entonces, dice U es utilidad, I es ingreso, G gastos, ¿no? Ahí está la ecuación. Utilidad igual a ingresos menos gastos. Ecuación de la pérdida. Pérdida es igual a gasto menos ingresos, ¿sí? Entonces aquí tenemos pérdidas igual gasto menos pérdida. Dice, es importante considerar que para una mayor aclaración de los componentes de los resultados se deben demostrar puntos numéricos. Sin embargo, también es importante precisar los conceptos generales de los conceptos para la formulación de la información financiera, ¿no? En lo referido a los ingresos, tanto así como utilidad o pérdida. Entonces, ingresos, ¿sí? Ya vemos, de acuerdo a la definición del marco conceptual, que son los incrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo de un periodo contable en forma de entradas o incremento en el valor de activos, o bien como decremento de los pasivos, que dan como resultado aumentos de patrimonio y no están relacionados con las aportaciones de los propietarios a esta. Ese es el tipo de ingresos. Lo mismo hemos definido para gastos, son todos los incrementos, ¿verdad? Lo contrario son los decrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo de un periodo contable en forma de salidas o disminuciones en el valor de los activos, o bien por la generación o aumento de pasivos que dan como resultado decrementos en el patrimonio y no están relacionados con las distribuciones realizadas a los propietarios del patrimonio. ¿Listo? Utilidad, ¿sí?, es cuando hay ingresos mayor que los gastos. Pero cuando los gastos son mayores que los ingresos. Demostración, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo para demostrar esas, ¿no? Dice, a ver, el señor Pancho López, único propietario del almacén Puerta de la Amazonía, con domicilio en la Cuadra Cannabis, en la misma provincia del Departamento de La Paz, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de 2017, ¿sí?, dispone de siguiente pagados por 4.500, 1.500, intereses pagados 2.000, patentes y impuestos pagados 1.000. Listo. Entonces, en este caso se debe determinar cuáles son los ingresos y cuáles los gastos de almacén del señor Pancho López. A continuación, se observa el siguiente cuadro, ¿verdad? Tenemos igual detalles, tenemos venta de mercaderías. ¿Qué es eso? ¿A qué importa? Es 35.000. ¿Qué rubro es? A esos ingresos. Elemento, cuenta, ventas. Compra de mercaderías. Importe 20.000. ¿Qué rubro es? Cobro, ¿sí? Elemento, compras. Alquileres pagados por 4.500. ¿Qué es eso? Gasto. Elemento, cuenta, gasto por alquileres. Servicios básicos, 1.500, es gasto. Elemento, gastos generales. Interés pagados, 2.000. ¿Qué es eso? Gasto. Elemento, gasto de interés. Patentes pagadas, por 1.000. ¿Qué es gasto? ¿Qué elemento? Patentes. Entonces, con la ecuación de datos se puede formular la ecuación del resultado tal como se aprecia en el siguiente cuadro, ¿sí? Ecuación de resultados. Tenemos gastos en el lado, observen, los gastos en el lado izquierdo, en el lado debe. El ingreso en el lado izquierdo, perdón, gastos en el lado izquierdo, ¿verdad? ¿Sí?
es el debe. Ingresos en el lado derecho, lo que es el haber. Entonces, todos los gastos detallamos, total 29.000, todos los ingresos 35.000. La diferencia que se llama utilidad, 6.000. La igualdad siempre debe permanecer. ¿De acuerdo? Así es que tenemos. Ahora, reemplazando valores en la ecuación de resultados, se tendría a las siguientes reemplazaciones. En primera instancia, vamos a la función para la utilidad. En este caso, se tiene lo siguiente. Supongamos que ignoramos utilidad. Decimos ingresos y gastos. Entonces, reemplazamos la fórmula. Ingresos, gastos. Tendría 35.000 menos 29.000, utilidad 6.000, ¿verdad? Entonces reemplazamos valores en la fórmula y tenemos estos datos, ¿no? En segunda instancia, veamos la demostración de una ecuación de la pérdida. Para este caso, consideramos los siguientes datos supuestos. Son datos supuestos. Supongamos que tenemos pérdida. Si sabemos cuántos ingresos, entonces, la ecuación de la pérdida, ¿qué dice? Pérdida es igual a gasto menos ingresos, ¿no? Entonces, en este caso la pérdida sería 3.000, ¿verdad? Ok, esos son los, hasta ahí, digamos, hemos llevado las ecuaciones contables. Todo esto, lo que hemos visto ahorita, son conceptos teóricas, tenemos que manejarlo y ir internalizando. ¿De acuerdo? Ok, ahora, ¿qué viene? Vienen los ejercicios, ejemplos ya, ¿no? En los siguientes casos que se presenta la continuación, determina la igualdad de la ecuación. ¿Sí? La igualdad de la ecuación en el estado de situación financiera, determinando tanto activo, pasivo y pasivo, ¿no? Entonces, estos son ejemplos o ejercicios que ustedes ya tienen que ver. Ya tenemos la ayudante, cuando ya tienen que resolver estos ejercicios, ¿de acuerdo? ¿Sí? Todo. ¿Cuántos casos son? A ver, son A, inciso A, inciso B, inciso C, C, hasta C es, hasta aquí. Todo, no, de estas hipótesis. Todos tienen que resolver, tienen mucho para practicar, para entender bien, ¿no es cierto? Entonces conmigo vamos a hacer un casito, ¿ya? Los llaman casos de comprensión, ¿cierto? Y el esquema que vamos a usar es justamente lo que está, lo que hemos utilizado aquí, ¿no? Estos cuadritos. Este cuadrito, este cuadrito. Para resultados, los cuadros para un cuadro de los números, detalle, importe, seguro, vamos a ir editando. Ok, vamos a hacer un caso. Para eso, digamos, ya uno y dos resuelven más facilitos. Después ustedes, los más difíciles van a ser ustedes. Entonces voy a utilizar una hoja Excel para eso, ¿sí? Una hoja Excel, ahí vamos a practicar, ¿ya? Habilitaré una hoja Excel, eh, les comparto la hoja Excel, y voy a copiar el ejercicio. Lo voy a llevar aquí, tic, tic, eh, pegar, listo, ya está. Bien, voy a checarlo, sigue grande. Ujú, listo, voy a checarlo, papá, listo, ya está. Entonces les he dado estos ejercicios. ¿Cómo tenemos que hacer? Les dije, vamos a usar el cuadrito, ¿verdad? El cuadro que tiene, tiene ¿cuántas columnas? Tiene una, dos, tres, cuatro columnas, ¿verdad? Tiene cuatro columnas. Aquí, número, número, después, ¿qué tiene? ¿Qué viene luego? Número, luego viene detalle, ¿sí? Detalle, detalle, importe, rubro, elemento.
Elemento o cuenta. Ya, es lo que ahí vamos a desarrollar. ¿Sí? Listo. Entonces, bien, bien, ok. Primer paso. Aquí en el formato número con decimales diablos. A ver, dice, Juan y compañía, dice, cuenta con efectivo, dice, ¿no? Uno. Si quieres cuenta con efectivo, puedes poner así. ¿Qué por a 500? Listo. Rubro. Primero copiar, después vamos a ver qué corresponde a qué elemento. Ya primero vamos a copiar. ¿Qué tiene? Dos, ¿qué más tiene? Dos. Tiene, dice, tiene inventarios. Inventarios. ¿Cuánto? 5.500. ¿Ya? Tres, ¿qué tiene? Tiene, dice, muebles. Muebles. ¿Cuánto? 3.500. Cuatro. ¿Qué tiene más? Adeudos. ¿Cuánto? 3.500. Cinco. ¿Qué más tiene? Aportes propios. ¿Cuánto? 2.000. Listo. Ok, ya está. Ok. Entonces, entiende, qué dice el enunciado? Dice, en los siguientes casos que se presentan, determina la igualdad de ecuaciones entre estados financieros, determinando tanto el activo, patrimonio y tanto el activo, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, aquí tenemos, ¿el efectivo qué es? Activo, ¿verdad? Tenemos Sí. que ir identificando, practicando. Efectivo es activo, ya, activo, listo. Cuenta. ¿Qué cuenta hemos usado? O sea, puede ser efectivo en caja, efectivo en caja. ¿Listo? Inventarios sin clientes. ¿Qué es eso? También es activo, activo. ¿Qué cuenta el evento? Inventarios nomás, inventarios. Muebles, 3.500. ¿Qué es eso? ¿Qué Activo. es RUP? Es activo, pasivo, patrimonio. Activo, igual activo. Listo. Elemento cuenta. Se llama muebles y enseres. Listo. Adeudos. ¿Qué es? Adeudos. Adeudos. ¿Qué es eso? ¿Es activo o pasivo? Activo. Activo. Pasivo. Activo. Está bien. Cuenta de evento. Puedes poner cuentas por pagar, ¿no? Cuentas por pagar. ¿Listo? Aportes propios, 2.000. ¿Qué es eso? Es activo, pasivo y patrimonio. ¿Qué es? Es patrimonio, ¿verdad? Patrimonio. 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 Listo. Cuenta. Capital, ¿no? Capital. ¿Listo? Solo hemos identificado el importe, el rubro y la cuenta, ¿no? Ahora tenemos que ver, ¿sí? ¿Cuánto es el activo? ¿Cuánto es el pasivo? ¿Cuánto es, no, cuánto? Activo, ¿cuánto es pasivo? ¿Cuánto es el patrimonio? Pues, podemos sumar y si queremos, ¿no? Yo hago fórmula, activo tenemos 500 más 5.500 más 3.500 total, pum, listo. 9.500 el activo, ¿no? Y pasivo voy a poner aquí. ¿El pasivo cuánto es? Es 3.500.
que nada más no hay. Patrimonio. Ven ustedes, voy a sumar aquí, ¿no? Mi sumatoria del activo es 9.500, ¿no? Entonces aquí puedo poner, este es mi activo, activo, este es pasivo y patrimonio. Digamos, estoy encontrando, me parece que no igual, la verdad, ¿sí? No iguala, ¿no? Hay una diferencia. ¿Diferencia cuánto es? Ah, falta aquí, ¿no? 500, 500, no sé qué. La diferencia. ¿Cómo hablamos esto? ¿Sí? Tenemos que utilizar la ecuación fundamental, ¿no es cierto? La ecuación fundamental, ¿qué dice? Es activo es igual a pasivo más patrimonio, ¿no? ¿Verdad? Más patrimonio, patrimonio, listo. Esa es la ecuación, ¿no? ¿Ve? Es lo que hemos aprendido, ¿no? Entonces, ¿qué les dije? Hemos analizado conceptualmente. Primero se elimina el activo, ¿verdad? Segundo el pasivo. Y por diferencia calculamos ¿qué? El patrimonio, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, primero se calcula, no, no se calcula, se determina el activo. Eso el activo ya hemos determinado. ¿Cuánto es el activo? Ya está, el activo es 9.500. Ya hemos determinado, ¿verdad? Segundo, se determina el activo. ¿Cuánto es eso? Ya hemos calculado cuánto es 500. ¿No ve? Por diferencia, calcula qué? El patrimonio, ¿verdad? En eso quedamos, ¿verdad? ¿Sí o no? Eso dice el marco conceptual. Primero es el activo, luego el pasivo, ¿no? Por definición, ¿el activo qué es? Son todos los recursos comprados por la entidad como resultado de hechos o usos del pasado, del cual la entidad en el futuro espera obtener beneficio económico. Eso es activo. Ahí tenemos ahorita activo, es 9.500. ¿De qué está conformado? Está conformado de efectivo en caja, inventarios, muebles. Listo, primero. Segundo, el pasivo. ¿Qué es el pasivo? Es una obligación presente de la entidad como resultado de hechos o sucesos del pasado. La entidad, para poder alcanzar, tiene que depender de recursos. Definición. ¿Cuánto es 3.500? Y no iguala nuestro balance, obviamente nuestra ecuación no iguala, entonces, por diferencia, ¿qué determinamos? El patrimonio. ¿Sí o no? ¿Cuál es la definición del patrimonio? ¿Qué dice? Es el valor residual de los activos una vez deducido el pasivo. Por definición. Entonces, ¿cuánto va a ser nuestro patrimonio? ¿Qué tal? Por diferencia hemos calculado que nuestro patrimonio es 6.000. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿sí? Si es nuestra ecuación de balance, ¿cuál es nuestra ecuación de patrimonio? Patrimonio, ¿qué es igual? ¿Patrimonio de qué? De Activo menos capital. pasivo. No, no, no. La ecuación de patrimonio. Capital más reservas, Más más, resultados acumulados. más resultados acumulados. Exacto.
Eso es nuestro patrimonio. Que acabamos de teóricamente eso, aquí está. Si reemplazamos valores, si simbolizamos el patrimonio neto de N, ¿verdad? N. C es capital, ¿verdad? Reservas R, resultado como RA. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo, verdad? Reemplazamos valores. Observen, ¿tenemos N o no tenemos N? Sí, tenemos. ¿Cuánto es 10.000? ¿Listo? ¿Tenemos C o no tenemos C? ¿Tenemos C o no? ¿Capital tenemos o no tenemos? 500. Sí, ¿cuánto es? 2.000. Ah, ¿Reserva tenemos? No tenemos cero. ¿Qué tenemos? ¿Resultado acumulado tenemos? No tenemos. O sea, esto es una incógnita, no conocemos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es nuestra incógnita aquí? Resultados acumulados. Entonces, despejamos los resultados acumulados. Si despejamos los resultados acumulados, ¿qué vamos a hacer? Va a ser igual a patrimonio neto menos reservas, menos capital, menos reservas. Es la ecuación. Despejando con resultado acumulado. Porque las reservas tienen que estar así, o sea, en cambio los resultados acumulados es aquello que la empresa va generando año tras año. Entonces, pasando a esta ecuación que ahorita estamos formulando, por despejando, entonces podemos encontrar cuánto es nuestro resultado acumulado. Si reemplazamos valores, tendríamos nuestro resultado acumulado, ¿cuánto sería? Sería más 6.000 menos 2.000 menos. ¿Cuánto es? La respuesta es 4.000. Esta es la respuesta. Entonces, nuestra ecuación, ¿qué falta? Nuestra ecuación falta resultados acumulados. Entonces son 4.000. ¿Listo? Y nuestro balance cuadra. Así tienen que resolver, analizando de esta manera. ¿De acuerdo? Así. Pues las ecuaciones que hemos, o sea, el tipo de lean ustedes, ¿de acuerdo? En este ejercicio voy a subir para que ustedes lean y practiquen, ¿de acuerdo? Este capítulo. Es el texto, pero tiene algunos errorcitos que acabo de notar, ¿no? Están en ajuste e impresión final, ¿ya? Entonces, así tienen que analizar uno por uno, ¿sí? Esta es la respuesta. El análisis tiene que ser de esta manera. Eso también lo voy a subir para que ustedes analicen bien, ahí tienen que practicar, ¿de acuerdo? Ya después ya es habilidad cada uno, pero el análisis correcto debe ser es la forma correcta de aprender contabilidad, ¿de acuerdo? Después vamos a las ciencias contables, después eso es secundario. Primero hay que entender los conceptos, entender muy bien. Si esas cosas no entendemos, ¿de qué sirve que aprendamos a ciencias contables? No sirve de nada. Como dice, para ser un buen conductor, un piloto, ¿qué tiene que ser? ¿Acaso primero se entra al volante, se sienta y empieza a manejar y prende el motor, un coche? No es así, no veo, así es. Nadie se va a sentar y prende el motor sin saber el tacómetro, el volante, los indicadores de cambio de carga, pedales, embriague, acelerador. Nadie, ¿verdad? Tiene que primero teóricamente a clase de teoría pasa a prueba, ahora sí a conducir, ¿ve? Entonces, cuando quieres manejar, no puedes manejar, te vas a chocar en un metro, ¿verdad? Es lo mismo contabilidad. Muchas veces aprenden mal. Primero, así es contables hacen, sin saber qué es activo, hacen así contables. ¿Cómo uno puede manejar un coche si no sabe cómo frenar? Es lo mismo contable. Por eso, chicos, primero tienen que aprender bien. Es la forma correcta de aprender contabilidad, chicos. ¿Ya? Yo sé que algunos cursos no se preocupen, tranquilo, van a hablar ustedes. ¿Ya? Vamos al segundo caso, necesitamos a ver, este caso, ¿qué dice aquí? Voy a copiar este título, voy a copiar este título. Aquí vamos a analizar.
Y aquí está. Este es el caso, hermanos Rodríguez. Caso, hermanos Rodríguez. Es un poco largo, pero voy a avanzar. Por eso tenemos ayudante. Me alegra que tengamos ayudante porque con ella van a avanzar y van a resolver. Pero leamos. Hermanos y Rodríguez. A Rodríguez, ¿qué dice? Tiene una buena relación y sus cuentas son los siguientes. Son hermanos. Tienen una buena relación y sus cuentas son las siguientes. Saldo de efectivo, 45.000. Saldo de mercadería, 70.000. Saldo de vehículos, 182.000. Saldo de personal bancario, 120.000. Saldo de proveedores, 45.000. Saldo de capital aportado, 50.000. Saldo de reserva legal, 10.000. ¡Pum! Listo. Entonces, anotemos. Uno, ¿qué tenía? Saldo de efectivo. Efectivo. ¿Cuánto es? 45. Dos, saldo de mercadería, saldo de mercaderías. ¿Cuánto es? Tres, ¿qué más tiene? Saldo de vehículos. ¿En cuánto? 180. Cuatro. Saldo de préstamo bancario. 50. Y saldo de reserva legal, 5. Saldo de reserva legal. ¿Cuánto es? 10.000. Espero que la auxiliar ayudante esté en clases, ¿no? Porque ella no ha aprendido a hacer contabilidad, se les va a comentar que ella no ha aprendido, nadie le enseña así esto. Ella no aprendió así, nada, no aprendió de esta manera, ¿no? Espero que esté en la sala, esté aprendiendo cómo tiene que enseñarles, ¿ya? A ver, El licenciado, el saldo de ¿sí? préstamo bancario es 120.000, no 50.000. Perfecto, perfecto. Gracias. Muy bien, eso me alegra mucho. Me falta uno, me está. Proveedores, ¿verdad? Proveedores, ¿no? Me salté de proveedores. Me salté. Gracias por la corrección. Saldo de proveedores. Es intencionalmente, aunque sí. ¿Cuánto es? 45.000. Pensé que nadie me estaba atendiendo. Eso está buenísimo. ¿Qué más tenemos? Saldo de capital. ¿Cuánto es? 50. Bien. ¿Qué más? Saldo de capital. ¿Cuánto es? 10. Hemos copiado bien, ¿verdad? Lo importante es copiar bien, listo. Ahora analizamos, uno por uno. Saldo de efectivo, ¿qué es rubro? Activo, ¿no ven? Activo. Eso ya van a ir poco a poco memorizando. Activo. Elemento, efectivo en caja, o sea, la cuenta que muchos conocen, pero según el marco de concepto se llama elemento, o sea, es el nombre correcto. Efectivo en saldo de mercaderías, eso, activo, ¿verdad? Elemento cuenta, vamos a contar, ¿no? O sea, cuenta. Saldo de vehículos, eso es activo también, ¿no ven? Elemento, vehículos. Tenemos saldo de préstamo bancario, ¿eso qué es? Pasivo, ¿verdad? Pasivo. Elemento cuenta, préstamo. Saldo de proveedores, ¿qué es eso? Pasivo, ¿verdad? Pasivo. Elemento cuenta, proveedor. Muchos llevan también cuentas por pagar, pero lo dejamos con proveedores, ¿ya? Proveedores más específicos, ¿no ven? Y cuentas por pagar, también muchos usan esa cuenta. Saldo de capital, ¿qué es eso? Patrimonio. Patrimonio. Esto es patrimonio. Elemento, capital, ¿verdad? Capital, ¿no? Saldo de reserva eso, reserva legal, patrimonio. La cuenta, reserva.
es legal. Lo mismo, ¿sí? Aquí, lo mismo que calculamos aquí arriba, tenemos que determinar, ¿no? Aquí, ¿sí? Y voy a copiar este formatito, hacemos rápido, aquí lo voy a copiarlo, clic y ya está. Activos, ¿cuántos activos? ¿Cuántos son? Voy a sumar igual, voy a sumar. Tengo aquí uno, inventarios, dos, tres, completo. Nada más, tres cosas. Total, 297.000. Pasivo tengo, sí. ¿Cuánto es mi pasivo? Igual voy a sumar otra vez. Tic. Mi pasivo es cuánto es, ¿dónde está? A ver, tengo dos pasivos, ¿no? 120.000 que están prestado bancario más proveedores. Listo, dos pasivos. ¿Tengo patrimonio? Sí. ¿Cuánto tengo? Tengo dos pasivos. 120.000 más 10.000. ¿Qué tal? Ahí tenemos. Diferencia. ¿Verdad? De lo mismo voy a copiar el sitio, por favor. Vean. Aquí. Ay, no me quiere copiar. Ay, tal. Dulce. La diferencia es 72.000, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, recurro a la ecuación. La ecuación es activo es igual a pasivo y patrimonio. Mi total activo es 97, mi total pasivo es 165. No, sí es bien. Y por diferencia determina el patrimonio neto, que es 132.000, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Entonces, tengo que revisar mi patrimonio, mi capital, más. Entonces, voy a componer mi pasivo, capital. En este caso, es 50.000, ¿verdad? No, pero mi patrimonio, ¿cuánto es? 60.000. Hay 60.000. Mi capital, ¿cuánto he aportado? Según mi enunciado, es 50.000. ¿Listo? El reserva, sí, ¿cuánto es? 10.000, ¿no? Mi reserva. Resultado acumulado por diferencia. ¿Cuánto va a ser? De hecho, va a ser 60.000 menos 50 menos 10. Cero. ¿Qué pasa? Ya. Mi patrimonio es 132.000. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Entonces, mi resultado era 72.000, ¿no? Entonces, aquí tendría 72.000. ¿Listo? Y así cuadra, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese tipo de análisis, chicos, hagan, ¿ya? Preparen esto. Entonces, yo este material voy a subirlo en el campus virtual. ¿Alguna pregunta, chicos? Licenciado, buenas tardes. Disculpe, los otros de elementos, ¿no lo puede subir, por favor? Es que creo que no lo subió aún. ¿Puedes subirlo, o cuál dices? ¿Las cuentas? Del anterior, Necesitamos un plan, necesitamos un por, plan de cuentas, ¿no? Voy a subir el plan de cuentas en PDF, ¿ya? Un plan de cuentas es un capítulo 10, creo que es. Voy a subirlo para que de ahí se guíen, ¿ya? sí, por Tengan el favor. plan de cuentas. Y aquí en 2 semanas el libro os voy a entregar, la verdad, está en revisión todavía. Sí, 2 semanas ya tenéis un libro muy grande, más de 100.000 páginas, ¿ya? Pero en 2 semanas tenemos el texto, ya está en imprenta, por si acaso, ¿ya? Pero voy a subir el PDF, tanto este tema que hoy vamos a ver, la práctica que hemos hecho, y el plan de cuentas, voy a subirlo en PDF, ya en el campus virtual. Denme tiempo de una media horita, por favor, ¿ya? Pero con ayudante ya pueden resolver estos ejercicios, ¿no? No se olviden que estos ejercicios tienen que entregar el día del examen, ¿ya, chicos? ¿Ya? Muy bien, Lisa, gracias. Sí, Lisa, adelante. ¿puedes subir también el Excel de hoy que hicimos para guiarnos, por favor? Ahorita, sí, lo voy a subir, lo que acabamos de hacerlo, no se preocupen, ya lo voy a subir, ¿ya? Dice, es el Adelante, examen. pregunta. No tenemos todavía plazo, falta todavía. Una vez que les entregue libros, les daré 10 días o 15 días para que lean.
después hacen el examen. No sé, no hay fecha todavía, ¿ya? Tranquilo. Gracias, Lisa. Ok. Este es el tema material de apoyo, el tema 07. Ya, ok. Bueno, chicos, nos vemos el próximo martes, ¿ya? Sí, diga. Eso donde dice patrimonio igual capital más reservas más resultados acumulados en... Sí. Pero sacar el resultado de los resultados acumulados. ¿Acaso el patrimonio... ¿acaso no es capital más reservas menos el patrimonio? Eso no lo entendí muy bien. Lo que estoy poniendo en rojito, ¿a eso te refieres? Sí, exacto. Ya. Resultado, si la ecuación es esta, Ujú. la ecuación es patrimonio igual capital más reservas más resultados acumulados. Sí, es la ecuación. De esto, ¿qué no conoces? Resultado acumulado. Despeja. Despejando, ¿qué tienes? Patrimonio, pasa a otro con signo negativo, positivo si queremos. Patrimonio menos capital, menos resultados acumulados. ¿Ya? O sea, cambia este lado, ¿verdad? Cercano, ¿verdad? Mm. Perfecto. Ya. Signo, Sí, ya lo entendí. o sea, tienen que aplicar matemáticas, ¿no ves? ¿Ya ves? Sí, no, ¿Ya? es que me he Ok, confundido con la última ecuación. Con esa la que está roja, con esa. No me ya, confundí. perfecto. Ya, perfecto. Entonces, nos vemos la siguiente semana, el próximo martes, chicos. Muy buenas tardes. Buen provecho, ¿ya? Licenciado, ¿Sí? disculpe. Eh, ¿Sí? recuerdo que había una práctica anterior, la primera práctica, esa Sí, más la vamos a sí, sí, entregar el día del examen, ¿no? sí, claro, sí, claro, sí. Supongo que ya han Ya, resuelto. listo. ¿Ve? Dice, ¿esta práctica a mano o puede ser imprimido? ¿Cómo quieren ustedes? Pero cada uno entrega y cada uno es consciente de cómo lo hace, ¿ya? Súper, gracias, Lisa. Ok. Chicos, ahora sí, me aprovecho. Dice, por Avancen y nos favor, vemos. no se olvide de subir. Solo está hasta el tema 3 de nosotros. No está el Ya. 4, el 5 ni el 6. Lo voy a subir ahora, ¿ya? Repito, hasta las 3 máximo voy a subirlo, por favor, ¿ya? Está bien, licenciado. Muy, muy buenas tardes. Gracias, licenciado. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Gracias, Hasta luego. licenciado. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego.